Todo bien, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestro avance. Estamos en la tercera unidad de lo que corresponde a las medidas descriptivas de tendencia central y de localización. Estamos compartiendo. Están viendo, ¿no? La lámina que estoy compartiendo. ¿Aló? ¿Están viendo la lámina? Sí, se ve. Ya. Bien, entonces estuvimos viendo las medidas de posición o localización, la media aritmética. Hemos estado resolviendo 2 ejercicios, un tercero se le hemos dado para la casa. Hay media aritmética para datos no ordenados y media aritmética o media para datos ordenados. Eso es lo que hemos estado viendo. Los ejercicios que hemos estado desarrollando. Un momentito, por favor. Sí, aquí están. Calcular la media aritmética, sí. Calcular la media aritmética por los datos no clasificados fue el ejercicio 1.6, ¿sí? Es la sumatoria de todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Por ejemplo, este ejercicio que hicimos era el de las cabezas de ganado de 40 familias, entonces suman todos los datos, aquí diciendo la media, igual a la sumatoria de todos los datos, dividido entre el número total de datos, entre 40 y nos dio 126. De la misma manera, ejercitamos el cálculo de la media para datos no agrupados del ejercicio 2, que es este de aquí. Estos son los datos, las velocidades de circulación de las movilidades, son 30 movilidades, 30 cargas. ¿Cómo lo calculamos? Media de datos no ordenados, la sumatoria de todos estos datos, 60 más 60 más 30 más 49, dividido entre 30. También vimos, bueno, el ejercicio 1.10 corresponde que ustedes lo hayan resuelto. Es el ejercicio que tenemos porque ustedes están dejando en su casa este dato, este ejercicio. Es el ejercicio que están haciendo ustedes del mensual que tiene un agente de venta por concepto de comisiones de venta, ¿no? Entonces, hay que calcular la media para datos no ordenados, como habíamos explicado, de todos estos datos dividido entre 20 en este caso. También estuvimos haciendo ejercicios para calcular la media de datos ordenados, ¿no? Los datos ordenados son aquellos ya que están en una tabla de frecuencia, o sea, las 2 primeras columnas. En este caso, por ejemplo, las 2 primeras columnas, los intervalos y la frecuencia. ¿Ok? Calculamos 1.8, calcular la media aritmética para datos no ordenados, datos ordenados del primer ejercicio, la de cabeza de ganado. Estos datos ya los tenemos porque habíamos trabajado anteriormente y en función a ello, digamos, aplicamos las fórmulas correspondientes para encontrar los datos, la media de datos ordenados. Aplicamos esta fórmula poblacional. ¿Okay? En el numerador hay una expresión que me dice que hay que sumar todos los productos de XI por FI. Entonces, nuestro trabajo, vemos qué datos tenemos, qué datos no tenemos, y estos datos no los teníamos en un inicio, entonces tenemos, el único dato que teníamos era 40, y el FI, la frecuencia observada, lo teníamos así en forma separada. Lo que hicimos entonces fue calcular XI, en este caso XI representa las marcas de clase. Marcas de clase. La marca de clase para todos los intervalos. Ya sabemos cómo calculamos. Es el punto medio entre estos dos valores, límite superior y límite inferior.
por límite inferior y límite superior, ¿no? O sea, 0 más 2 dividido entre 2. 2 más 4 dividido entre 2. No tenido la marca de clase y la frecuencia absoluta, entonces desarrollamos la columna que nos va a dar los resultados de multiplicar XI por FI. Y estos son los resultados. Precisamos, para desarrollar nuestra fórmula, nos dice la sumatoria es lo que tenemos que utilizar, la sumatoria, o sea, el total. La sumatoria de 4 más 18 más 40, ¿sí? Es 230. La media es 230 dividido entre 40. Está como dice. De la misma manera hicimos el ejercicio para el otro ejercicio que estamos desarrollando, la velocidad de las movilidades, aplicando la fórmula. En este caso aplicamos la fórmula que es esta otra fórmula, que la de la media muestral, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esto es datos que provienen de una muestra. Bien. Mismo procedimiento, sí. Y tenemos ejercicio 1.10. 1.10 para datos ordenados y para datos no ordenados y ordenados, ¿no? Entonces ustedes en su casa también tienen que desarrollar esto mismo que hemos estado ejercitando acá. Ok, eso es un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Bien, vamos a seguir. La media para datos ordenados también podemos encontrarlo trabajando la frecuencia relativa con esto. Aquí hemos trabajado con la frecuencia absoluta, fíjense. También podemos encontrar lo mismo con la frecuencia relativa. ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? ¿Se recuerdan? ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? La parte entre el todo, ¿no? ¿Verdad? La parte entre el todo. La parte FI, frecuencia correspondiente, valor dividido entre el todo. En este caso, N mayúscula. 40. Entre 40. Exacto. ¿Sí? Y tenemos la relativa de cada uno de los intervalos, ¿no? Así lo hemos calculado. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, esta fórmula la voy a llevar más allá. Aquí. Y la esta fórmula, datos no ordenados. Sigo llevándola más para atrás o más para adelante. Media para datos ordenados. Aquí. Bien. Habíamos primero aplicado esta fórmula, manejando frecuencias absolutas. Pero también podemos encontrar la media utilizando la frecuencia relativa. Fíjense cómo encontramos la frecuencia relativa. FI entre N. Y esto, FI entre N. FI entre N. Entonces, la fórmula utilizando la frecuencia relativa sería la sumatoria de las XI por la HI. O sea, podemos, en otras palabras, calcular la media, el mismo valor, utilizando la fórmula con frecuencia relativa. Podemos utilizar entonces la siguiente manera: sumatoria de la X por H. De esa manera también calcularla. Lo estoy poniendo así sumatoria porque no tengo el signo en este momento. De esa manera, sumatoria XI por H. ¿Sí? ¿Está comprendido? Volvemos a repetir. Cuando utilizo la frecuencia absoluta, esta sería la fórmula. XI por FI dividido entre N.
utilizo la frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa la obtenemos de esta manera. La FI dividido entre 40. 6 dividido entre 40. ¿Sí? Entonces, esto, fíjense, es lo mismo que esta parte de aquí. Entonces, sustituimos esto por HI y es sumatoria de XI por HI, que es lo que tenemos acá. Sumatoria de las XI por HI. Entonces, apliquemos esa fórmula. Encontremos la media y aplicar otra fórmula. Encontrar el valor de la media de datos ordenados utilizando la frecuencia relativa. ¿Ya? Está aquí. Bien. ¿Qué dice entonces esto? Que tenemos que encontrar el producto de XI por HI y después sumarlo. Razonemos. ¿Tenemos la XI? Ah, la tenemos. ¿Sí? ¿Tenemos la HI? No la tenemos, ¿no? Vemos la HI. ¿Cómo encontramos la HI? Dividiendo la frecuencia absoluta entre la frecuencia relativa. ¿Sí? Dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase de intervalo entre el total de casos. Tenemos que fijarla. Estamos usando la formulita del Excel y copiamos la misma fórmula para todas las células. Hemos hecho 6 entre 40, 10 entre 40 y así sucesivamente, ¿no? 3 entre 40. ¿Cuánto tiene que darnos la sumatoria de las HI? 1. 1, exactamente. Bien, ya tenemos HI. Ahora, para aplicar esta fórmula, vamos a encontrar la XI por la HI. Eso llamamos, vuelvo a repetir, hoja de trabajo. Ya, nuestro cuadro de frecuencia es la base para desarrollar la hoja de trabajo. ¿Y por qué hoja de trabajo? Porque vamos nosotros desarrollando las columnas que necesitamos para cada una de las fórmulas. Bien, entonces hagamos esta operación XI por HI. XI por HI. Por frecuencia relativa. Y la copiamos a todas las células, a todos los intervalos. Necesitamos conocer la sumatoria. Necesitamos conocer la sumatoria. La sumatoria va a ser igual a 5.005.76, que es este valor. Entonces, la media es igual a ese valor. El mismo resultado lo hemos obtenido acá. Estos son de ganado. ¿Alguna pregunta? O sea que podemos calcular la media poblacional, media muestral para datos ordenados, o utilizando la frecuencia absoluta si es que tenemos ese dato, o utilizando la frecuencia relativa, ¿no? Si disponemos también de ese dato. El resultado tiene que ser el mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dicen, lo puede para ver la fórmula en el último casillero, en el XI por I, HI. ¿Aquí? Sí. Es la suma. Es la sumatoria de todos estos valores de la columna de la XI por HI. ¿No? Es esto, sumatoria
I por HI. Suma, la suma desde esta celda hasta esta celda. Bien, lo dejemos ahí para que vayan copiando lo que están haciéndolo a pulso. Me avisan cuando hayan terminado de copiar, digamos que esta última parte, para que sigamos con otro ejercicio parecido. Una pregunta, Licen, va a disculpar que lo moleste. Adelante. X, Y, ¿cómo se saca? Disculpe. XY, primero XY, ¿qué es? ¿Qué es La marca de clase. marca de clase? La marca de clase es el valor representativo de cada intervalo. ¿Qué quiere decir valor representativo? Porque creo que el intervalo es un intervalo. Por favor, creo que hay un micrófono abierto ahí, o el que hizo la consulta está con sonidos ahí atrásito. Bueno, la marca de clase es el valor representativo de cada intervalo. Y eso quiere decir el valor medio. Entonces, lo calculamos de esa manera, el valor medio. ¿Cómo se encuentra la media para datos no agrupados? Sumando los valores y dividiéndolos entre el número de casos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí encontramos, sumamos todos estos valores y lo dividimos entre 40. ¿Sí? Hemos sacado la media, que es el valor representativo de todos estos valores. Lo mismo aplicamos acá. ¿Verdad? Sumamos los valores extremos, límite inferior, límite superior. 0 más 2, 2. ¿Dividido entre cuánto dividido? Entre 2. Ok, 2. 2 más 4, 6. 6 entre 2, 3. ¿Ok? 2 más 4, dividido 2. 6 más 8. ¿Y qué me da? No puedo copiar. Bueno, no sé qué pasa. No sé qué me ocurrió ya. Algo le ocurrió. Quería demostrar de dónde salí. Pero aquí está. Ah, no. Aquí pues. Aquí está. Pero aquí estaba en otra columna, por razón. 4 más 6 dividido 2 es 5. De esa manera calculamos la marca de clase. Ya está bien, muy bien, Licen. Muchas gracias. Ok. Dicen buenas noches. Buenas noches. Quería, ¿cómo sacó el HI? Aquí. Ustedes lo tienen eso. Ustedes, todo eso lo hemos visto cuando estuvimos desarrollando todos estos conceptos, ¿no es verdad? Fíjense, aquí está el concepto de frecuencia relativa y ustedes lo tienen en la segunda unidad. ¿Sí? Frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir ustedes lo tienen? Ya lo hemos visto. Permítanme, voy a... Lo único que les digo es que tienen que repasar lo que hemos visto. Y si no han venido a esas clases,
vayan repasando, no lo dejen pasar. Pídanle a sus compañeros que les presten los apuntes. Me estoy volviendo a mirar. ¿Dónde hemos estado viendo? Definiciones. En la unidad 2 la hemos estado viendo. ¿Ya? La unidad 2 fue organización y clasificación de datos, que hemos visto todas estas definiciones. Por ejemplo, aquí hay algunas definiciones. Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Es el cociente de la frecuencia absoluta dividido en el número total de las observaciones de la población o de la muestra. HI igual a FI sobre N mayúscula, si fuera población, y HI igual a I sobre N minúscula para la muestra. ¿Ok? Lo tienen estos apuntes ustedes. Por favor, repasen, ya vayan repasando. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Ya, Licen, gracias. Aplicando esa formulita, aplicando esa formulita. Pues, ¿cómo lo sacamos? Aplicando esta fórmula. Esta fórmula. HI igual a FI dividido entre N. ¿Qué quiere eso? La parte entre el todo. 4 entre 40 es 0,10. 6 entre 40 es 0,15. 12 entre 40 es 0,3. De esa manera. Bien. Sigamos. Fíjense que aquí hemos calculado el valor de la media para datos no ordenados o no clasificados y el valor de la media para datos ordenados y clasificados. Y los resultados, fíjense, son diferentes. En el caso, por ejemplo, de datos no ordenados, la media para datos no ordenados, el resultado fue 5.25. Cabezas de ganado por familia. Y en el caso de datos ordenados, fue 5.75. Hay una diferencia, ¿no? 5.25, 5.75. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Por qué esa diferencia? ¿No debería ser la misma? No, ¿no? Bueno, el tema es de que cuando nosotros trabajamos con datos ordenados, para el cálculo de la media entran todos y cada uno de los datos. Y aquí el cálculo es más preciso. Porque todos hacen parte de este resultado. Con datos clasificados ya no entran todos, sino entra el valor representativo de cada intervalo. Entra el valor representativo. Entonces, este valor tiene su pequeño error. ¿Ya? Tiene su pequeño error. El pequeño error, digamos, es desechable, llamémoslo así, y justificable por el hecho de que cuando uno trabaja con datos, pues puede hacer investigación de muchos casos, digamos, para a veces es muy difícil manejar todos los datos ordenados. Por eso es que la recomendación para definir el número de intervalos, ¿se acuerdan? Intervalos no tiene que ser menos de 5 ni más de 15, dice, ¿no? Para no perder precisión o también, digamos, no compendiar. Ese es el tema, ¿no? Si nosotros trabajamos con menos de 5, de 4, ahí vamos a perder mucha información. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber mucho más error. Si tenemos 15, esto se va a ajustar más a este dato, va a ser más cercano. Si tenemos 15 más 30, 40 intervalos, este valor va a estar más cercano a 5.25. Pero más de 15 habíamos dicho que
estar ordenando si otra vez está haciendo grande la tabla. Entonces, volvemos a repetir. Vamos a ver diferentes de la media para datos ordenados y no ordenados, ¿no? El valor correcto es este, pero no quiere decir que este es un valor a trabajar. Por lo general se trabaja con datos ordenados. Y el motivo de esa diferencia es la que hemos explicado. Ahora, tenemos el valor, por ejemplo, de aquí 5.75. ¿Cómo es posible 5.75 cabezas de ganado? O sea, hay de 5 cabezas de ganado por un lado, un número decimal, no un número entero. Sabemos que las cabezas de ganado pues son 1, 2, 3, 0, 15, pero 5.75. ¿Está correcto o no está correcto? Está correcto, ¿no? Porque la media es un valor de largo plazo, un valor promedio. Este es un valor referencial. Es un valor referencial. Bien. Eso era, digamos, para que tengamos, digamos, un poquito más de entendimiento. ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Hay valores diferentes, nos va a dar valores diferentes calculando ya con todos los datos, que son datos no ordenados, que este es el valor exacto, correcto, va a ser diferente al valor encontrado de la media, dándolo con datos ordenados. ¿Por qué? Porque aquí estamos compendiando. No entran todos los valores, lo único que entra aquí es el valor representativo. El valor representativo. Bien. Sigamos haciendo el otro ejercicio semejante. Hemos hecho datos ordenados. Y vamos a tener lo mismo. Vamos. Sí, disculpe, ¿Sí? una pregunta. De la fórmula, las dos, la que dice una para población, la otra para muestra, ¿cuánto se la debe usar? Esa todavía no me quedó claro. Ustedes tienen que leerlo, el proyecto, el enunciado y deducir. Solamente los libros, algunos los libros le dicen estos dos son datos no ordenados, ¿no? Ustedes tienen que leerlo. Por ejemplo, este es el enunciado. Los siguientes datos son la velocidad en kilómetros por hora de 30 carros que pasaron por un punto de velocidad. Esos 30 carros, ¿será todo el universo de carros que hay? ¿O será una muestra? No, Solo una muestra. Una muestra. Entonces mismo, ustedes razonan, tienen que razonar. Esta es una muestra, entonces aplico, ¿no? Algunos libros le es una muestra, ¿no? Pero en el trabajo práctico nadie le va a decir, oye, esta es una muestra, esta es una población. Ustedes tienen este otro caso. Fíjense el planteamiento. Clasificar los siguientes datos recopilados del número de cabezas de ganado de 40 familias de una comunidad campesina. Vamos a trabajar con datos de muestra o datos de población. De población. Población, porque son las Población. 40 familias. Son 40 familias que hay en una comunidad campesina. Este otro, el que están desarrollando ustedes. Los siguientes datos corresponden al ingreso mensual que tiene un agente de ventas por concepto de comisiones. ¿Qué serán estos datos? ¿De población o de muestra? Muestra. Muestra. Solamente los libros le van a decir que es muestra o es población, en algunos casos. Ahora, en el trabajo van a decir, ustedes tienen que deducir. Yo voy a hacer un trabajo de una población, una muestra, porque esa es la situación. ¿Sí? Bien. Entonces, con el otro ejercicio, habíamos encontrado entonces la media para los datos de circulación de movilidad, media de datos no ordenados, y también habíamos calculado la media de datos ordenados, que es esto, para el mismo ejercicio. Ahora, como inciso B, de este ejercicio, encontrar el valor de la media de datos ordenados utilizando la frecuencia
relativa. Ya sabemos que la frecuencia relativa va a ser igual frecuencia absoluta dividido entre el total de casos. En este caso es n minúscula, ¿no es verdad? N minúscula. N minúscula, tamaño de muestra, porque es una muestra. Acá utilizamos n mayúscula, ¿no? Porque esto es una población. Bien. Desarrollemos. Habíamos dicho de que la media, voy a copiar, ¿para qué vamos a estar aquí? ¿Cómo obtenemos la media para datos aquí? ¿Cómo obtenemos datos clasificados utilizando la frecuencia relativa? Tenemos que encontrar el valor de la sumatoria del producto de XI por HI. ¿Ya? Apliquen esta fórmula y encontremos también el valor de la media. Bien. Nos damos unos 2 minutitos. Lice, ¿eso va a ser igual para datos ordenados o para datos no ordenados? Aquí dice, encontrarle el valor de la media de datos ordenados utilizando la frecuencia relativa. Para datos ordenados. ¿No? ¿Profesor? En vez de la mu, esto es X con su rayita arriba. ¿Sí? X con su rayita arriba. Yo voy a tratar, mientras están ustedes ahí, voy a tratar de... ¿Qué he hecho? No, no me muevo. El símbolo. Una pregunta, ¿están viendo esta página en blanco? No, Lice. Están viendo la ejercicio nomás, ¿no? Sí, Ahí, Lice. es que te quería hurgar un poquito para buscar el símbolo de media.
Insertar tu suma. Ecuación. Símbolo. Vayan calculando. Estoy buscando. Yo igual busqué el signo de la media, pero Ajá. me costó encontrar con ese mismo formulario. X con su rayita arriba, ¿no? ¿La encontró? Estoy buscando. No la pude. Estoy buscando. Lice, ¿le pueden mover a un ladito lo que está haciendo, por favor, para copiarlo? Yo estoy en otra hoja. Yo estoy en otra Aparece, hoja. Lice. Se sobrepuso el esa parte. ejercicio. Se sobrepuso. Uy, disculpe. Bueno, ya que estaba aquí, no la encuentro el símbolo. Ya que estamos aquí, permítanme sumatoria. Aquí está la. Insertar. Voy a insertar, pero ¿dónde? Bueno, después la busco. Voy a borrar esto. Ya. Volví otra vez a... Hola. Ya. Sí, Lice. Estaba buscando la media. ¿Ya lo resolvieron? Están tardando mucho. Está rapidito. A ver, hagámosla. ¿Qué nos dice la fórmula? La media, vamos utilizando la frecuencia relativa a la sumatoria de las XI por las HI. ¿No? Entonces, ¿tenemos esta expresión XI por HI? No la tenemos. Inclusive solamente tenemos XI. Solamente tenemos XI. XI. Marca de clase. Nos falta encontrar las HI. Entonces, nos vamos a nuestra otra hoja de y encontramos los valores HI. ¿Cómo lo encontramos? Dividiendo la absoluta de cada intervalo entre el total de casos o datos, ¿no? Y lo mismo lo aplicamos para todas las celdas. Marqué todo. Ahora, lo que he hecho es fijar este valor. Y tenemos 2 entre 40, 4 entre 40, o entre 30, 1 entre 30, la parte entre todo, la parte entre todo. La sumatoria me tiene que dar 1. ¿Okay? Ahora tengo las XI y tengo las HI. Encuentro el producto por HI en mi hoja de trabajo. XI multiplicado por I me da este resultado. Copio la fórmula para todos. En cada caso, la misma operación. XI por HI. XI por HI, ¿no? Necesito conocer o suma total o sumatoria. La sumatoria de esta columna XI por HI es 45 puntos. Exactamente la misma. Entonces la media es igual 45 puntos. No.
0.2 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Alguna pregunta? No, Lice. Bien. ¿Seguimos? Un ratito, Lice, por favor. Ya. ¿Ya? Sí, Lice. Bien. ¿Una pregunta? Bien, hemos encontrado entonces el valor de la media para datos ordenados y para datos no ordenados. Datos no ordenados podemos calcularla utilizando la frecuencia absoluta o utilizando la frecuencia relativa, ¿no? Dependiendo de la forma. Ustedes Lice, tienen... ¿Sí? la primera que hicimos entonces, Lice, es para datos no ordenados. No sé a cuál se refiere. A ver, Al acláreme. 1.8, Lice. Punto. Al 1.8, donde decíamos que hemos sacado para datos. ¿Cuáles son datos ordenados? Bueno, Datos no... Silencio. Algo le ocurre. frecuencia relativa igual. A ver, un ratito, por favor. Anda mal su conexión de todas maneras. ¿Qué son datos no ordenados? Datos no ordenados son todos los datos que nosotros capturamos. No los estamos poniendo en tablas de frecuencia. Datos no ordenados. Y aquí hemos encontrado el valor de la media para los datos no ordenados. ¿Cómo encontramos el valor de la media que vamos a utilizar? Sencillo, sumar cada uno, todos y cada uno de estos valores y dividirlo entre el total. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. La sumatoria de las xy dividido entre n. Aquí está la fórmula, ¿ya? Xy representa cada uno de los datos. 1, 7, 3. Eso es xy. Datos ordenados son aquellos que estos datos los hemos pasado a una tabla de frecuencia, que ya ustedes saben. Entonces, una tabla de frecuencia, ¿no?, que está representada por los intervalos, por número de clases o intervalos y por la frecuencia, que pueden ser frecuencias relativas. ¿Ok? Estos datos que no están ordenados, los hemos ordenado
por intervalo. ¿Ya? Entonces, si calculamos la media para datos, estamos diciendo calcule la media de esto, no lo calcule de acá. ¿Ya? Eso estamos diciendo. Las fórmulas que utilizamos son estas, utilizando las frecuencias absolutas. XY representa una clase. Acá, XY representa cada uno de los datos. ¿Ok? Bien, pregunta del ejercicio 1.8, ¿qué hicimos? ¿Para datos ordenados o no ordenados? Son datos ordenados. Inclusive aquí le estamos diciendo calcular la media de datos ordenados. Y aquí le estamos diciendo encontrar el valor de la media de datos ordenados. Fíjense. Pero aunque no le dijéramos datos ordenados, se entiende que si yo calcúleme la media de estos datos. Le estoy diciendo calcúleme la media de estos datos ordenados, en otras palabras. ¿Ya? Acuérdense ustedes que solamente los libros le van a decir ordenado, no ordenado. Cuando ustedes estén haciendo algún trabajo de tipo estadístico, como tenemos acá, voy a calcular la media de todos mis datos o voy a calcular la media ya de esos datos que lo llevé a una tabla de frecuencia. Okay. ¿Más preguntas? Insisto, preguntas que me están haciendo, yo no tengo ningún problema de responderle, de explicarle, ¿no? Pero estoy viendo, por la pregunta 1, cuenta de que no están siguiendo la materia. Siguiendo la materia quiere decir, oiga, no es hacer clase. Yo tengo que estudiar, ¿no? ¿Verdad? Tengo que estudiar. Y hemos dicho que en esta materia, como la llevamos nosotros, clase que se faltó, por favor, para que no quede en alguna, estudie previamente para venir a la siguiente clase, ¿no? Pídale los apuntes a sus compañeros, todo eso. Porque es acumulativo, digamos, el desarrollo, ¿no? De las clases con el desarrollo de la materia que estamos haciendo. Vayan repasando. Terminamos esta unidad y ya se viene la primera prueba. Ok. Sigamos con la pregunta y vuelvo a repetir, ¿no? Yo le trato de explicar de esa manera, a veces, digamos, no digamos enojado, sino en esos términos, porque veo que las preguntas son bastante, digamos, básicas, elementales o de inicio. Y eso me da a entender que están estudiando. Entonces, el consejo es estudien, no dejen avanzar materia sin que la comprendan. Bien. Con esto no quiere decir que tengo miedo de preguntarle al profesor. No, háganlo, pero siguen mi consejo. ¿No? Siguen mi consejo de que estudien lo que hemos visto. No vengan a clases por venir a clase, estar presentes. Estudienla, compréndanla. Bien, sigamos, adelante. ¿No hay más preguntas? Bien, vamos por parte entonces, porque me estoy viendo de que tiene nivelándose aquellos, digamos, que tienen serias lagunas iniciales, ¿no? Puede ser, digamos, no hayan sido regulares en la asistencia a las clases, o puede ser que recién estén apareciendo, que es lo que ocurre. Digo esto porque en este momento hay 48 alumnos de los 70 inscritos, y eso sí es. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 30 alumnos que no están asistiendo a clase, al menos en esta clase, y casi esa es la misma media que tenemos todas las clases, la media de asistencia que tenemos todas las clases. ¿Ok? Bueno. De las comisiones de ventas, yo se los he dejado para que ustedes vayan resolviendo en su casa, y de esa manera ustedes van haciéndole, reforzando esto que yo he insistido, que estudienlo. Entonces, estudiarlo, repásenlo con este ejercicio. Lo mismo que hemos hecho acá,
en este ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio 1.10, calcular la media para datos no ordenados, ¿no? Ya lo hemos hecho, y calcular la media para datos ordenados. Ya lo han hecho, inciso, ya lo han de haber hecho utilizando la frecuencia absoluta u observada, también se conoce. Entre pongo la FI y inciso B utilizando la frecuencia relativa, entre paréntesis, ¿ya? O sea, aquí tienen ustedes ya deberían haber practicado calculando el inciso A, porque eso lo vimos la anterior. Lo hemos adicionado utilizando la frecuencia relativa. Vuelvo a repetir, lo mismo que los ejercicios 1.8, 1.9, háganlo en este caso. Ahí van a estar repasando. Bien, hemos terminado de ver la media. La siguiente clase vamos a comenzar a ver otra medida de tendencia central, que es la mediana, ¿ya? Entonces no quiero comenzar ahorita para no quedar a media, digamos, con la explicación inicial nomás de lo que es la mediana. Dejamos para el día viernes la mediana. Nos quedamos hasta aquí y por favor mi recomendación, practiquen con este ejercicio. Y practíquenlo en la casa, porque ahí es cuando uno practica, digamos, solito o con sus compañeros, ¿no? Ya va agarrando la mala. ¿Han formado, no, un grupo de estudiantes? ¿Han formado? Sí. Bien, bien, sí. Sí, Lisa. Y pueden juntarse ustedes mismos, digamos, generar su reunión de Zoom. Bueno, entonces nos quedamos acá, ¿ya? Y el viernes comenzamos con el nuevo tema de la mediana. Bueno, jóvenes, si no hay alguna... Ya, Lisa, gracias. Me olvidaba indicarles que el día de mañana, bueno, conmigo ustedes no tienen clase, se ha convocado, o sea, el rector ha convocado a una marcha, ¿no? De la universidad, que va a partir de ahí del Curichi, va a partir a las 4 de la tarde, o sea, va a estar congregándose desde las 3:30. Entonces, si ustedes ven conveniente asistir, bien, están apoyando, por ejemplo, en este caso, digamos, los pedidos de la universidad. Mañana a las 4 de la tarde. Si tienen, digamos, profesores o materias en ese horario, con seguridad que los colegas le van a estar comunicando lo mismo. Y creo que hasta, no sé si en la noche, la verdad que no me atrevo a decir, porque no ha salido ningún comunicado, digamos, oficial al respecto. Solamente, digamos, el rector para la marcha, con la finalidad, digamos, de manifestar, digamos, el requerimiento de apoyo de un presupuesto extraordinario para cubrir hasta fin de año las obligaciones que tiene la universidad. Principalmente son obligaciones de carácter, digamos, y de beneficios sociales para aquellos, digamos, colegas y administrativos que nos han dejado por el problema de la pandemia, ¿no? Aquellos que han muerto, pues indudablemente hay que pagarle los beneficios sociales, ¿no? Que los beneficiarios son la familia. Bueno, entonces nos vemos hasta el próximo día viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Lisa, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Luis.